El título de este mensaje es ¿Cómo hablar en lenguas bíblicamente? En esta sección del segundo capítulo de Hechos registra uno de los milagros más maravillosos de la Biblia. Estos cristianos recibieron el poder milagroso de hablar en idiomas extranjeros reales que nunca habían estudiado. Hemos aprendido que este es el día de Pentecostés. Y este pasaje trata de la llenura del Espíritu Santo y el don de lenguas. Pero mire, la palabra lengua significa idioma o dialecto. Y en este mismo pasaje vimos que se hablaron 15 diferentes lenguajes. Pero mire, hay una gran controversia en este día acerca de hablar en lenguas. Muchos cristianos están confundidos acerca de este tema de hablar en lenguas. A menudo basan sus creencias en lo que ven en lugar de lo que dice la Biblia. Por eso nuestro mensaje se trata de hablar en lenguas a base de la Biblia o como lo dice la Biblia. El movimiento carismático es un fenómeno, ha sido algo tan tremendo que les mencioné hace unas semanas que alrededor de 600 millones de personas forman parte del movimiento carismático. Esto es 25% de los que se llaman cristianos o profesan ser cristianos, pero escuche, más de 100 millones de personas en todo el mundo practican lo que supuestamente es hablar en lenguas. ¿Se escuchó? 100 millones de personas en todo el mundo. Ellos afirman que hablan en lenguas y que ellos saben o reciben el poder del Espíritu Santo para hablar en una lengua desconocida. Pero le vuelvo a decir, lo que queremos ver en este día es aprender lo que dice la Biblia. Mire, el cristianismo carismático está formado de pentecostales, carismáticos, algunos movimientos neocarismáticos o evangélicos. Y muchos cristianos que profesan hablar en lenguas aún están confundidos sobre esto. Y muchos que no son como ellos, como bautistas, se confunden. Porque dicen, bueno, yo hablé en lenguas. ¿Qué le digo a una persona que dice, yo hablé en lenguas? Yo trabajaba en un hotel y mi manager me dijo que él fue con un grupo de hombres y mujeres a un salón y después de adorar y alabar a Dios, todos empezaron a orar, a orar y a orar. Y él dice que él mientras estaba orando vio una imagen. Y me la describió, me dijo que era como en forma de nubes y se formó una persona. Y él se asustó. Terminando de hacer eso, el hombre que estaba a cargo le dijo, ¿quién de ustedes quiere compartir su experiencia? Él dijo, no, yo no voy a decir nada. Pero dice que otro hombre se levantó y dijo lo mismo, que él vio lo mismo. Entonces de ahí ellos afirman, mis ojos o mi experiencia me ha mostrado que esto es verdad. Ahora yo puedo usar el mismo argumento porque yo he sido cristiano por más de 30 años y nunca me ha pasado esto. O sea, no podemos usar experiencia contra experiencia. Tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Mire, cuando hablamos de bíblicamente, estamos diciendo que va de acuerdo a la Biblia, basada en las enseñanzas de las Escrituras. Uno nunca debe decir, bueno, esto es lo que yo pienso, es lo que dijeron, sino mire lo que dice Romanos 4:3. Dice, ¿por qué? ¿Qué es la siguiente pregunta ahí? ¿Qué dice la Escritura? Ese siempre debe ser nuestro argumento. Nuestro punto para argumentar debe ser qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Que no debemos prohibir que hablen en lenguas. Eso es lo que me han dicho a mí. Mire lo que dice 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no ¿qué? No impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Note que dice claramente, no impidas. ¿Por qué impiden ustedes que se hable en lenguas? Mire, el don genuino de lenguas estaba, escuche, limitado en propósito y en duración. Pero mientras siguiera activo en la iglesia primitiva, no debía ser prohibido. Y vamos a ver cómo es que se les enseñaba a los de la iglesia primitiva cómo hablar en lenguas. Yo no estoy diciendo que hoy se habla en lenguas. Pero si se hablara en lenguas, ¿cómo se hace? ¿Es como lo dicen los carismáticos? ¿Como lo hacen los pentecostales? Que hacen un gentío de gente y empiezan a decir un montón de cosas que no tienen sentido, palabras que nadie sabe, y empiezan predicadores o evangelistas llenando estadios y empiezan a ellos a gritar y decir un montón de cosas que quién sabe qué dicen. No, eso no es hablar en lenguas.
Vamos a regresar atrás al tiempo de la Biblia cuando se hablaban lenguas y cuáles eran los requerimientos y cuáles eran los reglamentos para hablar en lenguas. Si me estoy dando a explicar por qué le he titulado así. Miren lo que dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este es el propósito principal de los dones espirituales. Lo cual, lo que hoy se llama don de lenguas no tiene nada que ver con esto. Así que vamos a ver entonces cómo es que una persona en los tiempos de la iglesia primitiva hablaba en lenguas. ¿Estamos preparados? Número 1, debe ser bíblicamente salvo. Y aún entonces, si aplicaría al día de hoy, yo le aseguro que de esos 100 millones de personas que afirman hablar en lenguas, casi 100 millones de ellos no son salvos. Y eso es lo triste de la realidad. La palabra salvo significa ser librado de la condenación por medio de la fe en Cristo y su obra redentora. O sea, cuando decimos soy salvo, significa que ya soy librado de la condenación del infierno. Significa que yo ya no voy al infierno. He sido ahora salvo y pasé de muerte a vida. Ya no estoy más bajo la condenación, sino que ahora en Cristo Jesús tengo vida eterna. Soy hijo de Dios, tengo al Espíritu Santo que mora en mí, he sido sellado, he sido justificado. Y yo puedo decir con toda firmeza, yo sé a quién he creído y estoy seguro. Y puedo decir también que yo sé que tengo al Hijo y como tengo al Hijo, tengo la vida eterna, tengo vida. Entonces, en la Biblia, para los que hablaban en lenguas en la iglesia primitiva, el primer requerimiento es que sean salvos. Ahora mire, el don de lenguas no es esencial. Este don no es esencial para ser salvo. En ninguna parte en la Biblia se nos indica que una persona debe hablar en lenguas para salvarse o para dar evidencias de que es salvo. Ahora, no todos creen lo mismo cuando mencioné ese grupo, pero la mayoría de ellos enseñan esto. Es el proceso para ser salvo. Primero tienes que aceptar a Cristo. Recuerde, nosotros aquí no usamos la palabra aceptar a Cristo. ¿Qué usamos mejor? Recibir a Cristo. Somos aceptos en el amado. Hemos aceptado el amado. Dice, hay una diferencia. Es que en estos días hay tanta gente confundida sobre lo que significa aceptar. Cuando yo escucho aceptar, en mi entendimiento, para mí aceptar significa recibir. Significa que yo creo. Pero en el mundo afuera, me ha dicho gente, yo lo acepto todos los días. Y me dijo alguien, yo lo acepto así como te acepto a ti. Entonces no es lo mismo y lo mejor entonces cuidarnos y basarnos más en frases escriturales. La Biblia dice recibir a Cristo. Y cuando yo recibo a Cristo, entonces yo soy acepto en el amado. Y dicen ellos, tienes que aceptar a Cristo. Después, escuchen, dice, tienes que arrepentirte de tus pecados. Nosotros somos una iglesia que no predica eso. No predicamos arrepentimiento de pecados. No predicamos que debes sentir ni hacer penitencia. Eso viene del catolicismo, el hacer penitencia por el mal que ha hecho. Toda la gente en la Biblia, cuando recibía a Cristo, ahora tenía gozo y alegría. Después de ser salvo, viene un gozo porque me di cuenta de la verdad. Porque por arrepentir de pecado, muchos dicen que es tener tristeza de haber ofendido a Dios. Pero recuerde, Pablo dijo, yo lo hice en ignorancia. Y el Señor nos ha dado el perdón y la vida eterna. Y ahora el creyente debe arrepentirse, ahora que es salvo, de su pecado cada vez que ofende a Dios. Ahora, como hijo de Dios, hemos contristado al Espíritu Santo y debemos arrepentirnos todos los días. Pero ellos dicen, tienes que aceptar a Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Después dicen, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y cuando eres bautizado, entonces recibes el don del Espíritu Santo y es evidenciado por hablar en lenguas. Y muchos afirman que en cuanto bajan del agua y suben, salen hablando en lenguas. Escuche, esto que le acabo de mencionar no aparece en 1 o 2 sitios web, aparece en cientos que he visitado. Dicen lo mismo, es el proceso para ser salvo, para recibir el don del Espíritu Santo, para dar evidencia de que eres verdaderamente salvo. Bueno, se basan en varios pasajes. Obviamente siempre los sectarios y las falsas religiones se basan en un pasaje fuera de su contexto. Marcos 16:17, estamos ahí. Y estas señales seguirán a quienes, dice ahí. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué dice ahí? Hablarán nuevas lenguas. Hermano Josué va a ser el apóstol. Venga, apóstol, por favor.
Hermano Jorge, usted va a ser el nuevo en Cristo Jesús. Aquí tenemos al apóstol, no fue apóstol, hermano, fuimos al apóstol Mateo y aquí está un gentil. Y él tenía que predicar el evangelio y ellos enseñan, mira, cuando le predican el evangelio, ¿cuál es su nombre gentil suyo? Jorge, muy bien, entonces le predica a Jorge y él dice, miren, así es como aplican ellos el pasaje. Y estas señales seguirán a Jorge cuando cree. En mi nombre echará fuera demonios y Jorge hablará nuevas lenguas. Así es como ellos aplican este pasaje. Pero ese pasaje no se aplica así. Este pasaje no es para la persona que escucha el evangelio, es para aquel que predica el evangelio. O sea, aquí el Señor le está hablando a los apóstoles. Miren, se lo voy a probar en el versículo 14, Marcos 16, 14. ¿Qué es lo opuesto de creer? ¿Otra palabra? Incrédulo. ¿Otra palabra? Dudar, ¿verdad? Miren lo que dice en versículo 14. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿por qué? Por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Entonces, ¿qué había en el corazón de esos hombres? Había incredulidad, se habían endurecido. Y el Señor le está hablando a los discípulos, no se refiere a ellos. Estaban ellos dudando. Mire, nos queda solo, en Mateo 28 también lo dice así, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esos de los 11 discípulos tenían duda. Y ese pasaje entonces no es para el incrédulo que va a ser salvo y va a manifestar su fe al hablar lengua, sino era para él, diciéndole cuando tú vayas y tú tienes fe, entonces yo voy a acreditar tu mensaje, porque al final de Marcos dice que el Señor les ayudaba. Entonces ese pasaje no es un pasaje que se puede usar como evidencia. Al contrario, es un pasaje que muestra que los apóstoles era un mensaje apostólico. Tomen asiento, varones. ¿Están conmigo? Porque recuerde, la Biblia tiene una armonía. No se puede contradecir. No puede decir en un pasaje, bueno, mire, dice que tiene que bautizarse para ser salvo, tiene que hablar en lenguas para ser... Y en otros pasajes nos dice otra cosa. No puede ser así. Por eso escriba conmigo ahí en el inciso B, debe ser salvo por la fe para recibir el don. Aquí está entonces el primer problema de aquellos que afirman hablar en lenguas. Ni siquiera en primer lugar han recibido el don del Espíritu Santo porque no creen bíblicamente. Debe ser salvo bíblicamente. Vaya conmigo a Hechos 10. Según la Biblia, solo los salvos pueden recibir el don del Espíritu Santo y ser dotados para su obra. Solamente los salvos pueden tener dones espirituales y solamente los salvos bíblicamente pueden hablar en lenguas. Según la Biblia, es solo por la fe que uno se salva. Ese es el requerimiento. Quiero que vea en Hechos 10, 44 al 47. ¿Estamos ahí? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos, ¿quién dice ahí? Los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo también que nosotros. Note que ellos hablaron en lenguas. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Hablaron en lenguas o no? Sí hablaron en lenguas. Sí, hablaron en lenguas. Pero antes de hablar en lenguas, ¿qué cayó sobre ellos? El Espíritu Santo. Entonces note que para que una persona pueda hablar en lenguas, tiene que recibir primeramente el don del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Ahora vaya a Hechos 11, 17. ¿Cómo es que se recibe el don del Espíritu Santo? Dice, si Dios pues les concedió, hablando del mismo grupo, también el mismo ¿qué? Don que a nosotros, que hemos ¿qué cosa? Creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces ahí mismo claramente nos da la claridad que una persona recibe el don cuando cree en ¿quién? Jesucristo.
En Efesios, en su bosquejo, dice 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, note, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo la promesa. Note que ahí está el mismo orden, tenían que oír, tienen que creer, y después de creer, reciben al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estaba Pedro predicando en Hechos 10? Regresemos a Hechos 10, versículo 43. Recuerde que tienen que haber oído la palabra de Dios, y la fe viene por oír, y el oír de la palabra de Dios. Dice Hechos 10, 43, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. ¿Qué les predicaba Pedro? Predicaba el evangelio. Y ellos oyeron, creyeron, recibieron el don del Espíritu Santo y después manifestaron su creencia por medio de lenguas. Entonces, ¿cuál es el primer requerimiento para poder hablar en lenguas? Ser salvo bíblicamente. Ser salvo solamente al poner su fe en Jesucristo. Porque ellos no mostraron obras, ellos no hicieron nada, ellos no obraron, no tuvieron que estar orando y orando para que llegara sobre ellos algo. Es más, ni se habían bautizado. Pero fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Entonces vemos que el primer requerimiento se ve a través de las Escrituras. Vaya a Hechos 16:30, que la Biblia nos enseña que la salvación es solamente por fe. Hechos 16:30 dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, acepta a Cristo, arrepiente de tus pecados, bautízate en el nombre de Jesús, recibe el don del Espíritu Santo y vas a dar evidencias hablando en lenguas. ¿Así dice? Bueno, así dicen los sitios web de ellos. ¿Sí me estoy explicando? Que tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia. ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué significa creer? Confiar, tener fe. Es depositar su confianza completa y exclusiva en Jesucristo para la salvación de su alma. No buscar salvarse por su comportamiento, su conducta. Es una salvación por gracia. Mire Hechos 15:11. Estoy utilizando el libro de Hechos para afirmarnos en esta creencia, porque recuerde, si vamos a sacar un pasaje fuera de contexto en el mismo libro de Hechos, hay muchos otros pasajes en el mismo libro, dados por el mismo escritor, dejándonos saber que no hay contradicción, hay una armonía. En Hechos 15:11, estamos ahí. Dice Pedro aquí, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, ¿qué dice? Seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces somos salvos por la gracia. ¿Qué significa la gracia? Recuerde que la gracia es como un diamante bien tallado de muchas facetas. Y una definición muy sencilla es Dios actuando a mi favor. Me ayuda en mi salvación. Dios hizo el medio para ir al cielo para mí. Él actuó a mi favor. Jesucristo mismo vino y murió por mis pecados. Después de que ahora soy salvo, la gracia sigue actuando a mi favor. Dios sigue actuando a mi favor, sigue ayudándome, me da su gracia cada día. Pero todo comienza cuando yo creo en Él, recibo la gracia de Dios. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay contradicción en la Biblia, hay una armonía perfecta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo. ¿Puedo yo ganarme mi salvación? Si el Señor me salvó por la fe, mire, la Biblia nos dice que Él nos sella y nos da una garantía. Si yo le digo a usted, yo le regalo mi van, no se va a impresionar tanto usted, pero le regalo mi van. Y aquí está, esa es la garantía, le di yo los documentos, bueno, ya está en sus manos. Ahora yo como un ser humano puedo mentir y puedo después cambiar de parecer, pero Dios no es hombre para que Él mienta. Dice la Biblia que en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, prometió y nos da una garantía. La garantía que Dios nos da es su Espíritu Santo.
Dice que el Espíritu Santo vendrá a nosotros y nunca nos va a dejar. La gente dice, ¿puedes perder tu salvación? Absolutamente no. Porque si usted creyó bíblicamente, usted puso su confianza en Él de corazón y usted comprendió bien esta enseñanza que es una salvación exclusiva en Jesús, el Espíritu Santo mora en usted y nunca le dejará. Y soy salvo, una vez salvo para siempre. No les gusta a la gente a veces escuchar eso porque dicen, es licencia para pecar. Mire, ahora que soy salvo bíblicamente, puedo entender bíblicamente el mensaje de Dios y el Espíritu Santo me ayuda a orar, me ayuda a guardar los mandamientos, a andar en el Espíritu. Pero no es licencia, porque tampoco quiero contristar al Espíritu Santo. ¿Qué evidencias puedo yo mostrar que soy salvo? Solamente lo que dice la Biblia. Porque si vamos a hablar de evidencias de mi conducta, nadie aquí es salvo. Dentro de una semana aquí pasada yo puedo buscar algo en su vida que yo diría, yo cuestionaría su salvación. Pero por eso yo no baso mi salvación en mis sentimientos, mis emociones, lo baso en lo que dice la Biblia. Cuando nacieron mis hijas, me dije, ¿cómo te sientes? Yo no siento nada, yo no fui el que dio luz. Yo no siento nada. Y hasta me empecé a desanimar, no siento nada. Pero el hecho de que no sienta nada no significa que no tengo una hija, que no tengo responsabilidad y que no la amo. La gente a veces quiere basarse en sus sentimientos. Si yo le digo a usted, yo me siento como que soy de Europa. De Uruapan, Michoacán, a lo mejor. Siento que, dicen algunos, yo siento que soy morenito. O yo siento que soy hombre cuando es mujer o mujer. ¿Sientes? Si yo digo, yo siento que soy hijo de Trump. Llego a su casa, soy tu hijo. ¿Cómo? Lo siento. Los sentimientos no se puede uno basar en ellos, no es evidencia. Porque los sentimientos varían. Pero la Biblia es veraz. La Biblia es la palabra de Dios. Quiero nada más que escuche estos versículos. Les van a salir en la pantalla, pero quiero que escuche. Somos justificados por la fe. En Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando usted cree en Jesús, usted es justificado, usted es declarado justo como que si nunca hubiera pecado. En Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado, note, por fe, sin las obras de la ley. Cuando uno cree, se convierte en hijo de Dios. En Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí tienen allá Gálatas 3:26? En Romanos 5:2 dice que tenemos entrada a la gracia. Déjelo aquí en el propósito, déjelo aquí afuera para que aparezca todo el tiempo. Voy a estar leyendo los versículos. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada, ¿por qué dice ahí? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad. Mire, tenemos seguridad. ¿Tiene seguridad de salvación? Claro, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos vida eterna en Jesús. En Juan 6:47 dice, de cierto os digo, de veritas, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. En Hechos 10:43 dice que tenemos perdón de pecados. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, note, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es más, hasta tenemos seguridad. 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es la salvación del cuerpo redimido. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Él. Uno de muchos pasajes que nos indica
lo que sucede cuando una persona cree en Jesús. Mire, le pongo la lista. Fuimos justificados por la fe, nos convertimos en hijos de Dios, tenemos entrada a la gracia, tenemos vida eterna, perdón de pecados y nos da seguridad. Ese es el primer requerimiento para poder hablar en lenguas. Por lo tanto, la primera pregunta que yo le haría a una persona es que si ha creído en Cristo de esta manera. Después de que ha creído en Cristo, ¿qué debe hacer? Debe ser lleno del Espíritu. Escriba ahí, debe ser lleno del Espíritu. Es lo que aprendimos en Hechos 2:4, la llenura del Espíritu Santo, para hacer la obra espiritual que Dios nos ha dado. Nos ha mandado a hacer una obra espiritual. Recuerde, debe ser un vaso limpio, debe caminar en la verdad y debe orar o pedir ser lleno del Espíritu Santo. En Hechos 2:4, lo leímos hace unas semanas, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La pregunta que le haré yo a aquella persona que dice que habla en lenguas es, ¿ha sido salvo bíblicamente por fe en Cristo? Si la persona le dice, bueno, yo acepté a Jesús, me he bautizado, ¿tienes seguridad? O sea, ¿tienes seguridad eterna basada en la palabra de Dios, siendo hecho hijo de Dios, sellado y justificado? Ese es el primer requerimiento para poder hablar en lenguas. ¿Alguien aquí ha sido salvo bíblicamente? Muy bien, significa que si usted viviera en los tiempos de Jesús, usted podría haber hablado en lenguas. En los tiempos de los apóstoles, usted podría haber hablado en lenguas. ¡Qué bendición! Le felicito. ¿Cuál es el primer requerimiento? Debe ser bíblicamente salvo. Segundo requerimiento, debe recibir el don bíblicamente. ¿Cuál don? Ya estamos ahora hablando del don de lenguas. Note que la Biblia habla del don del Espíritu Santo, pero también habla de dones que el Espíritu Santo da. O sea que el don era otorgado por voluntad de Dios. Escriba ahí. Primera Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice la última frase ahí? Como Él quiere. Entonces ahí vemos otro problema en estos días, que todos quieren hablar en lenguas. Pero dice la Biblia claramente que estos dones, Él los reparte. Significa los proporciona o dar una cosa, los distribuye como Él quiere, a quien Él quiere. El derramamiento de los dones espirituales no es el resultado de espiritualidad de una persona, sino de la voluntad del Espíritu Santo. No es que yo vivo en santidad, vivo rectamente, verdaderamente creo, entonces voy a manifestar el don del Espíritu Santo. ¿Qué les decían algunos de ustedes? ¿Por qué usted no hablaba en lenguas? ¿Por qué? ¿No tenía el Espíritu Santo usted? ¿Y por qué no lo tenía? Porque no hablamos en lenguas. Ahora un argumento circular. ¿Qué más le decían? Te falta la fe, no tienes fe. Y los que sí tenían fe, ellos sí hablaban en lenguas. ¿Qué más les decían? No se hagan. Ustedes estaban ahí. Sí. Hay pecado en tu vida, tienes que limpiar. Hay pecado en el campamento, Acán, decían, ¿verdad? ¿Dónde está el pecado? ¿Qué más les decían? ¿Cómo? Por no estar casado. Estás viviendo en fornicación. Por eso el Espíritu Santo no viene a hablar. Hay pecado en tu vida. Wow. Pero mi Biblia me dice que quienes hablaban en lenguas tienen que ser salvos, pero todos los salvos hablaban en lenguas. ¿Quiénes? No, pero muchos eran llenos del Espíritu Santo y no hablaban en lenguas. ¿Cómo? Los que el Espíritu Santo escogía. Él decía aquí Josué, lenguas. ¿Tu esposa? No, lenguas. Luego ella, vamos a decir el don, ella tiene sanidades. Lenguas. Lenguas, ir a pareja con lenguas. Pero es que, no es que tienes que, recuerde, estamos mirando, tratando de desmentir esto.
Porque los dones eran dados de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no tiene entonces sentido buscarlo u orar por obtener cierto don. No se recibe tampoco por medio del bautismo en el agua. Mire, en Marcos 1:8, el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia que el creyente tiene cuando es salvo, y no lo confunda con el bautismo en agua. Son dos cosas muy distintas. La palabra bautismo, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Significa sumergir, y no siempre en agua. O sea, automáticamente cuando la gente ve bautismo, lo vinculan al bautismo en agua, pero recuerda, hay varios diferentes bautismos. Si usted quiere aprender más sobre el bautismo de una manera profunda, prediqué 4 mensajes del bautismo y son 3 horas enteras que usted puede ir y escuchar en nuestros canales acerca del bautismo. Le puedo dar las notas. Dice, pastor, yo quiero las notas, se las puedo dar. Pero hay más que un solo bautismo. Está el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo de Cristo, está el bautismo del creyente, que es el bautismo en agua, el bautismo del arca de Noé, está el bautismo de Moisés, el bautismo del vaso del sufrimiento de Cristo. O sea, Jesucristo mismo utilizó esa expresión hablando de su sufrimiento. Entonces tenemos que ver el contexto. En Marcos 1:8 dijo, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Acompáñenme a Hechos 19:4. En ninguna parte de la Biblia se nos manda a buscar ser bautizados por el Espíritu o en el Espíritu después de ser salvos. Eso tampoco debe ser confundido con la llenura del Espíritu. Me dijo una vez un muchacho que venía a nuestra iglesia, me dijo que él una vez fue bautizado en fuego. Y él decía, ¿qué nos apaga el fuego? Y dije, ¿pero de qué fuego estás hablando? Porque en ese contexto, cuando hablan de Jesús, que Él va a bautizar en el Espíritu y en fuego, el contexto está hablando de un juicio. Toda aquella persona que muera y sea condenada al infierno va a ser bautizada en el infierno. ¿Sí me estoy explicando? Pero, ¿qué tal del bautismo de Juan? Hay otra confusión sobre el bautismo de Juan, porque dicen que tienen que mostrar obras dignas de arrepentimiento y quieren aplicar eso para bautizar a la gente el día de hoy, diciendo, si no te puedo bautizar, tienes que mostrar evidencias de que has creído para que puedas ser bautizado. Pero es que cuando Juan dijo esas palabras, se los decía una generación incrédula de fariseos. Pablo aclara el propósito del bautismo de Juan en Hechos 19:4. Estamos ahí. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, ¿a quién? Jesús el Cristo. Entonces, ¿de qué se trataba el bautismo de Juan? Trataba de Jesús. La palabra arrepentimiento significa cambiar de parecer. Tenían que creer en aquel que iba a venir. Él les predicaba, Él era el precursor y decía, viene uno después de mí. ¿Sí se acuerdan? Entonces, el bautismo de Juan era también de fe en Jesucristo. Habían creído, entonces se bautizaban. Vaya a Hechos 10:47. Y aquí los creyentes, como vimos hace unos momentos, dice la Biblia que ellos recibieron al Espíritu Santo, hablaron en lenguas y después fueron bautizados. Esto entonces desmiente el orden que los carismáticos pentecostales enseñan. Hechos 10:47, estamos ahí. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó ¿qué? Bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Note el orden en este pasaje. Pedro vino, predicó el Evangelio, ellos escucharon, creyeron, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, hablaron en lenguas y después fueron bautizados. Sí me doy a explicar por qué estoy utilizando este argumento. Porque es necesario ser bautizado para recibir el Espíritu Santo. No, solamente debe. Pero el don de lenguas, ¿a quién se lo da Dios?
al que ni Él quiere. Hay mucha gente en la Biblia que se bautizó y no habló en lenguas. Mucha gente que recibió al Espíritu Santo y creyó y sirvió a Dios y nunca manifestaron el don de lenguas. Por eso era también importante para Pablo explicar y enseñar eso. Algunos de ustedes están siempre buscando, procurando dones que Dios no les ha dado. Y unos se sentían mejor o más importantes que otros y Él tiene que darle una analogía de un cuerpo. Todos los miembros son importantes y no todos van a tener el mismo don. Escriba ahí, no todos recibían el don de lenguas. Y en todo ese contexto dice, no pueden todos ser ojo, no todos pueden ser nariz. Tiene que haber diferentes dones. Por eso Pablo hace estas preguntas en 1 Corintios 12:29. ¿Estamos ahí? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta obvia? No, porque todos somos diferentes y todos tenemos dones diferentes. Cada uno de los creyentes recibe un don espiritual, según 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno, note en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros. Efesios 4:7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, de Cristo. Entonces cada uno ha recibido un don diferente. No todos pueden decir, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de ley. No puede ser así. O sea que nadie se lo pierde. No sé si alguien aquí antes experimentó o pensó que habló en lenguas. Pero nadie se pierde ese don. Porque si Dios no se lo dio, no tienes que procurarlo, ni preocuparte, ni por qué lo tengo, por qué no lo tengo. ¿Y por qué Él sí? ¿Están conmigo o no están conmigo? Dios nos muestra un mejor camino. 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores. ¿Hay dones mejores? ¿Cuáles son los mejores dones? ¿Hay unos dones mejores que otros? ¿Sabe por qué está este pasaje aquí? ¿Por qué está diciendo que debes procurar o buscar los mejores dones? Porque le está hablando a una iglesia local. Y Dios nos dio los dones ¿para qué? ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y el don de lenguas no fue dado para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a ver enseguida que fue para señal para el incrédulo. Pero ¿cuáles son los dones que Dios dio para la edificación de la iglesia? Está hablando de sabiduría, cuidar, servir, la enseñanza, el que reparte con liberalidad. Esos son los dones mayores que benefician al cuerpo de Cristo. Dice, pero nos muestra también un camino más excelente. Y ese camino más excelente en el siguiente capítulo 13 de Corintios, ¿de qué se trata? Del amor. Y Pablo dice en ese mismo pasaje, si yo tuviera tantos dones, tuviera todo, pero no tengo amor, de nada sirve. Ese es el vínculo que mantiene a un matrimonio junto, una iglesia junta. En esto conocerán que sois mis discípulos si hablan en lenguas. ¿Qué dice el pasaje? Si tuvieres amor los unos por los otros. Recuerde que la persona que recibe el don espiritual, lo recibe bíblicamente porque se lo dio Dios por su voluntad. No todos reciben el don, pero debe usar el don como señal. Escriba ahí, debe usar el don como señal. 1 Corintios 14:22 dice así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino ¿a quién? A los creyentes. La palabra señal es una evidencia visible de la obra de Dios. La señal era de milagros, prodigios por los cuales Dios autentificaba a los hombres, enviándolos y aprobando a los hombres que lo que decían, lo que abogaban de parte de Dios era verdad. Era una señal para aquellos que no creían.
Hace unas semanas hicimos ese ejemplo aquí. Aquella persona venía y predicaba el evangelio y no creían, pero de repente empezaba a hablar en su lenguaje. Y eso es lo que abrió el evangelio de una manera maravillosa y rápido. Trastornaron el mundo entero por esos dones de poder predicar, la señal, pero para el incrédulo. En Hebreos 2, 13 al 4 nos confirma lo mismo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros, los hebreos? Mire, este libro fue escrito a hebreos. ¿Los hebreos creían en Cristo? Los judíos no creían en Jesucristo. Entonces, este mensaje es para ellos. Mire, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar significa no creerla, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este pasaje claramente nos dice por qué se hicieron las señales. Para confirmar, para acreditar el mensaje y al predicador. Pero aún así los hebreos batallaban, los judíos batallaban, porque dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos, ¿qué piden? Piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Entonces ellos necesitaban señales para creer. Tenían duda de que el hombre fue enviado por Dios, de que los apóstoles predicaban el mensaje verdadero, y es por eso que Dios, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, es como ellos eran acreditados. Pero le vuelvo a decir, ¿quién de usted tuvo que escuchar un milagro? ¿Quién de usted tuvo que ver algo? Porque usted y yo tenemos la Biblia completa. En 2 Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Note lo que Jesús le dijo, lo que Jesús cuenta acerca de el hombre rico en el infierno y lo que Abraham le dice. Mas Abraham le dijo en Lucas 16:31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco ¿qué? Se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si no creen en la palabra, aunque un muerto salga del infierno, no lo van a creer. La gente me dice, ¿a poco tú has ido al infierno? Yo sí, ahí anduve ayer. ¿No me crees? No. Ahí está pues. Abraham dijo esto en respuesta a la petición del rico. Le dijo, Abraham, manda a Lázaro para que le testifique a mis hermanos. ¿Se acuerdan? Y él dijo, no, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Y él dice, no, eso no es suficiente. Eso nos indica por qué él está ahí. El hombre rico está ahí, ¿por qué? Porque él rechazó la palabra de Dios. Él no creía en la Biblia. Y ahora le está diciendo, yo tengo una mejor idea que tú. Manda a Lázaro, ya que él murió, él va a resucitar y él va a predicarles. Y dice claramente, aunque alguien venga de los muertos, ¿se van a persuadir? Aunque escriban un libro, el cielo es de verdad, ¿se van a hacer salvos? Y aunque le hagan una película, ¿la gente va a creer? Aunque hablen aquellos falsos maestros y jóvenes que fueron al infierno y pasaron un paseo en el infierno, ¿la gente va a creer? Aunque manden un micrófono por Rusia, ahí una montaña hasta lo profundo y supuestamente graben el infierno, ¿la gente va a creer? Me asombro cómo muchas iglesias quieren usar estos métodos y medios para alcanzar a la gente, cuando la Biblia dice que el poder de Dios para salvación es el evangelio. La única cosa que la gente necesita oír es la palabra de Dios. No una experiencia, no ni siquiera algo científico y el ADN y los creacionistas. Y estamos a favor de estudiar todo eso, pero el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es el poder de Dios para salvación. Es lo que necesita escuchar cada persona. Al judío primeramente, no tenemos que darle un evangelio diferente y enseñarle de otra manera. Es el mismo evangelio. Pero ¿qué tal con los testigos de Jehová? Es el mismo evangelio. ¿Qué tal con los islámicos? Es el mismo evangelio. Porque es el mismo evangelio que tiene poder para salvar a todo mundo.
Pero si no creen lo que dice la Biblia, no se van a persuadir por nada. Nada les va a persuadir. Entonces, ¿para qué eran los dones de señal? Para acreditar la palabra de Dios en aquellos tiempos. Ahora tenemos la palabra profética más segura, donde ya se selló o se cerró el canon de la Biblia con Apocalipsis. Y me parece muy curioso que aquellos que hablan de profecía siempre profetizan algo diferente que lo que ya está aquí. Hace años apareció el otro evangelio de Jesucristo por José Smith. Yo le hablaba a varios muchachos, eran samuanos, y toqué su puerta y salieron 2 muchachos y dijo: ¿y ustedes qué son? Yo pensé que solamente nosotros los mormones estamos tocando las puertas. Dije: te equivocas, los bautistas del libro de Hechos han predicado el evangelio. Me dije: ¿cuál es tu mensaje? Y le empecé a predicar el evangelio y le llevé a Gálatas, donde dice: si otro ángel te enseña un evangelio diferente en el que has escuchado, sea anatema. Ellos se voltearon y se vieron, nunca nos habían enseñado nada de esta parte de la Biblia, porque ellos tenían un libro adicional. Y empezaron a derramar lágrimas. Yo no supe ni cómo reaccionar a ese momento, me sentí incómodo, pero ellos dijeron: ¿cómo es posible que toda nuestra vida nos han dicho una mentira? Yo le dije: no tienes que estar triste, alégrate que ahora conoces la verdad. Pero mi familia, ¿qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Dice: lo que piensen, ahora tú conoces la verdad. Porque es el evangelio que tiene el poder de Dios para salvación. Gente que dice: yo no creo en el infierno. Usted nada más dígale: te vas a ir al infierno. Dígaselo amablemente, con compasión: yo te amo y te quiero, pero si tú no crees en Jesucristo, vas a irte al infierno. Se puede enojar, se va a enojar porque le estoy diciendo la Biblia, le estoy diciendo la verdad. No tienes esperanza fuera de Jesús, es la verdad. Aparte de Cristo no hay forma, no hay camino. Jesús es el único camino al cielo y la gente lo tiene que saber. Yo le digo a usted, si usted me está escuchando, si aún está dependiendo de sus obras, de portarse bien, de hacer cosas buenas, usted está bajo condenación. Usted sigue bajo la ley. Cuando usted cree en Cristo, pasa de muerte a vida. Ya no está bajo la ley, ahora está bajo la gracia. No se refiere a tiempos en línea del tiempo, la ley atrás y la gracia hoy. No, cada persona individual que no ha creído en Cristo sigue bajo la condenación de la ley. Pero aquel que cree en Cristo ha pasado de muerte de la ley a estar bajo la gracia, perdonado, librado, sellado, justificado. Qué bendición es ser salvo. Entonces, aquellos que tienen el don, la pregunta que le hago es: ¿te eligió Dios para darte ese don? ¿O lo estás usando para alcanzar a los perdidos? Porque para eso era el don. ¿Para quién? Para los incrédulos. Ser bíblicamente salvo debe recibir el don bíblicamente. Y número 3, debemos practicar el orden bíblicamente. Acompáñame a Corintios 14:39. Hermano Josué, ven para acá. Hermano Wolfgang, venga para acá. Hermano Rafael, venga usted también para acá. Aquí tengo 3 varones que hablan en lenguas. Quizás usted ha visto que yo hice un ejemplo parecido a este. Pero mire, debe seguir las reglas bíblicas para hablar en lenguas. Entonces vamos a regresar a los tiempos bíblicos. Aquí tenemos al hermano Gallo. Aquí tenemos al hermano... Tú eres Lucas, tú eres Gallo y tú estamos por acá. Tú eres Ninfas. Muy bien. Aquí están los 3 hermanos. Lucas, él es griego. Gallo, él es egipcio. Y tú, Ninfas, él es hebreo. Se parece a hebreo, ¿verdad? Un hebreo grande aquí. Como un fariseo parece. Como... Aquí están los 3 de diferentes lugares. Y los 3 han creído en Cristo. Los 3 han recibido al Espíritu Santo, obviamente han sido sellados. Y los 3 han recibido el don del Espíritu Santo. Dios los escogió a ellos y les dio el don, como Él quiso. Ellos no lo buscaron, Dios se los dio.
¿Sí me estoy explicando? Pero ahora es tiempo de usar su don. Pero también hay un orden, hermanitos. No pueden de repente usar su don en cualquier lugar. Ahora, vayan y siéntense ahí rápido, porque quiero que vean cómo van a hablar en inglés, ¿ok? Ustedes empiecen a profetizar. Pónganse de pie y empiecen ahí. Empiecen a profetizar. No, empiecen a predicar. Prediquen en inglés. Los tres a la vez. Fuerte, síganle. Prediquen. ¿Quién aquí no habla inglés? Dice, yo no entiendo nada en inglés. Lo que dijeron no lo entendí. ¿No entendió lo que dijeron ellos? ¿No entendió? Ok. Ahora, sí veo que así es como lo hacen en muchos lugares. Que empieza todos a hablar. Todos. ¿Sí hablan español todos aquí? A ver, empiecen a predicar todos en español. A ver, empiecen a decir algo. Prediquen todos al mismo tiempo. Allá atrás no prediquen. Es un desorden. Qué tremendo desorden hay aquí. Wow, te quedas uno hasta bien sorprendido, perplejo en cómo la gente piensa que esto es de Dios. Pasen acá enfrente, varones. Aquí mire 1 Corintios 14:39. Estamos ahí. Así que, hermanos, todo esto tiene que ver con el orden de hablar en lenguas. Procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Muy bien, pero hágase todo. ¿Cómo? Decentemente y en orden. Aquí tenemos entonces a Lucas, el griego, a Gallo, el egipcio, y Ninfas, el hebreo de Galilea. Vamos a ir ahí a 1 Corintios 14 y vamos a ver cómo es que se practicaba el orden bíblico. ¿Están conmigo? 1 Corintios 14, 27. Escribo ahí, solo 3 personas a lo más deben hablar. Por eso tenemos 3 aquí. ¿Cuántas? 3. Yo estaba en una reunión de 16,000 personas y yo creo que si perdí la cuenta, había como cientos de personas hablando en lenguas, supuestamente en un solo evento. Mi Biblia me dice que debe ser 2, a lo más 3. Dice ahí 1 Corintios 14, 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Cuántos tienen que ser? 2 o 3. Y aquí tenemos, los 3 han sido salvos bíblicamente. Lucas fue salvo, estaba él ahí vendiendo algo y se le acercó un hermano y le predicó de Cristo y recibió al Señor. Él escuchó a un hombre que se llama Apolos allá en Egipto, de Alejandría, y recibió a Cristo. Y él estaba entre los 5,000 y escuchó a Jesucristo y él fue salvo. Aquí tenemos 3 personas salvas. Pero solamente debe haber ¿cuántas personas hablando en lenguas? 3. ¿Puede haber 4? Pero yo también, no hermano, te toca la próxima. Pero yo llegaste tarde, pero la próxima te va a tocar a ti. Ahora nada más tenemos ya 3. ¿Cuántos? Estoy enfatizando esto porque está claro, ¿no? Escriba letra B. Estas personas deben hablar por turnos. Prediquen los 3 a la vez, 1, 2, 3. Predíquenle a ellos. Yaira dice que Dios tiene que... Métanse pues, sigan predicando, yo también predico con ustedes. Como está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto la muerte. Porque mira, si usted... yo estoy hablando, ¿por qué me interrumpen? Es que no tiene sentido que todos hablemos, aunque hablemos el mismo lenguaje, no se entiende. Tiene que haber un orden. Es por turnos. 1 Corintios 14, 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. ¿Sí vieron ahí? ¿Qué significa turno? Uno a la vez. Adelante. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, más a todos los que no. Porque la paga. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero tiene que hablar en inglés, hermano, habla en lenguas. Oh, ¿inglés? Sí. Romans 5:8 says,
For the wages of sin. is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ, Our our Lord. Pero predícalo. That means that we have to believe in Jesus Christ in order to be saved. It's not by works, it's by faith in Jesus Christ alone, and through the grace of God that we have received the gift of eternal life. Wow, tremendo. Adelante, predica tú. Y Jesús les dijo, En inglés, mano, que es pura and lengua. Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Jesus Christ is the only way to heaven. There is no other way to heaven. It's only through him and by him. And that is the only way to be saved. Amen. Next, come on. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. All you have to do is believe in Jesus and you have everlasting life. That's all you need to do. Muy bien, ¿sí? Por tu, pero aquí hay gente que no entiende. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿No fue, ¿usted entendió? ¿Fue edificado? No fue edificado. ¿Por qué no? No entendió. Entonces, letra C escribe, una persona debe interpretar. Quiero que note lo que estamos observando aquí. El don de lenguas fue dado como señal, pero los que tienen ese don pueden utilizarlo para edificar a la iglesia solamente si hay un intérprete, alguien que conozca los dos lenguajes. Entonces, como él es Lucas, ¿de dónde eres? De Grecia. De Grecia. ¿Cuál es el lenguaje que hablas? Griego. Es griego. Entonces su mensaje es en griego. Pero ¿habrá un hermano que sabe hablar en griego? ¿Sabes que no hay quien te interprete? Siéntate. Te puedes ir. Entonces, aunque él tenga un tremendo mensaje, aunque llegó temprano, se preparó, oró, hizo un bosquejo bien bonito, estudió en la clase del instituto, pero si no hay quien interprete, es mejor que no diga nada. Tenemos el segundo. ¿Quién aquí habla egipcio? Tu hermano Gallo, él es egipcio. No. Toma asiento, por favor. Y aquí tenemos ahora sí a Ninfas. Ninfas es griego, hebreo, pero él está hablando en su lenguaje, ¿sabe cuál lengua desconocida empezó a hablar él? En inglés. Y yo tengo el don de poder interpretar el lenguaje. Entonces predica en inglés y yo voy a traducir para ti. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave his only begotten Son, que ha dado a su Hijo unigénito that whosoever believeth in him para que todo aquel que en él cree should not perish no se pierda, but have everlasting life. mas tenga vida eterna. Whosoever shall call upon the name of the Lord Cualquiera que invocar el nombre del Señor shall be saved. será salvo. Sí, predicando. Because the wages of sin is death. No, predica ya, di el mensaje. All you have to do is believe in Jesus. Todo lo que tienes que hacer es creer en Jesús. Put your faith in him. Ponga su fe en He Jesús. died on the cross for Él you. murió en la cruz por He usted. paid the price. Él pagó el precio. And now he gives you eternal life. Y ahora Él te ofrece vida eterna. The security of being in heaven with him one day. Te ofrece una seguridad de estar en el cielo con Él para siempre. If you simply put your faith in him. Si simplemente usted pone su fe en Jesucristo. ¿Ahora sí lo entendieron todos? Wow, algunos se alegraron. Ahora van a aceptar a Cristo ahorita y todo. ¡Qué bendición! Toma asiento, hermano. Gracias. 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Si no hay un intérprete presente, entonces no se debe hablar. Mira el 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, ¿para quién está hablando ahorita el Lucas? Para sí mismo. Versículo 2, regresa allá. ¿Por qué? Mire, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que callar? Sigo la palabra calle en la iglesia. Dice el 2, porque el que habla en lenguas no habla a quién? A los hombres, sino a quién? Sino a Dios. Entonces, él tiene un mensaje que solamente Dios entiende. El versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña,
¿Qué es la siguiente frase? Asimismo se edifica. Entonces, como yo tengo el mensaje, yo puedo edificarme solo. Mire el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? ¿Qué os aprovechará? O sea, ¿de qué sirve si yo hablo con una lengua que usted no entiende? ¿Le va a beneficiar a usted? Mire el versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En otras palabras, si usted no entiende lo que yo estoy diciendo, no puede usted reaccionar, no puede usted actuar a base de lo que yo estoy diciendo. Versículo 14. Estamos en Corintios 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, entonces no hay fruto de lo que estoy haciendo porque nadie más lo entiende. Mira el 16. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar, ¿cuántas palabras? 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Qué tremenda enseñanza estamos recibiendo, que aquella persona que predica o que habla en lenguas, la gente que lo escucha no va a ser edificada, no va a aprender, no va a crecer. Es mejor hablar en 5 palabras con entendimiento. 5 palabras. Yo puedo subir acá arriba y decir, Dios quiere que usted ore. Ya es un mensaje directo, completo, y me puedo sentar y Dios ya le habló. Pero si yo subo acá arriba y hablo 1000 palabras en un lenguaje que usted no entiende, God wants you to live for Him and pray for Him. He wants you to go to that place of prayer and seek Him and seek Him and seek Him. Y si usted no entiende lo que yo diga, aunque hable 1000 palabras, ¿me entendió? Pero sí entendió que dije, debe orar todos los días. Eso sí lo entendió. Y así es edificado. Así dice, ahora entiendo, ahora sé lo que debo hacer. Mire el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué es la siguiente pregunta? ¿No dirán que estáis locos? Algunos dirán, no nos importa, sabemos lo que estamos haciendo. No, a Dios sí le importa. A Dios le importa que haya un orden y que cuando una persona venga, aunque no sea creyente, pueda entender lo que se está explicando en la Biblia y no digan, esos son los locos. Es lo que la gente me ha dicho a mí, ustedes no son como aquellos locos. ¿Cuáles locos? Yo he ido a lugares donde hacen un montón de cosas muy raras. Y ellos utilizan la palabra locos. Se tiran al piso. Ahí andaba tirada al piso mi tía y no se levantaba. Dije, no, nosotros no hacemos eso. La gente dice, es una locura. Por eso el Señor dice, tiene que ser todo decentemente y en orden. Para que la persona que escuche, que usted da gracias en su lenguaje, la respuesta de la persona es amén. Porque if I speak in a different language and you don't understand me, you cannot say amen. You don't understand. No entiende mi lenguaje. Por eso entonces tiene que haber una persona que interprete. Y número último, letra última, escribe, hablar en un idioma extranjero debe ser controlado. Oh, nos faltan 2. 1 Corintios 14:32. Estamos ahí. En este mismo contexto, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? No pierden el control. No entran así como que se les tuercen los ojos y empiezan a hacer unos movimientos raros que perdieron ellos su sentido cabal y no están ahí. Es otra persona. Ese no es de Dios. La Biblia dice claramente que los profetas y todos los que son usados por el Espíritu Santo tienen sus espíritus sujetados a ellos mismos. Y letra E, las mujeres no deben hablar en lenguas. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres, ¿qué deben hacer? Callen en las congregaciones. Note que le dijo lo mismo al que no tiene intérprete. Si no tienes intérprete, mejor calla, no digas nada, no hables. Y después dice aquí que cuando se trata de hablar para edificar al pueblo de Dios, a la iglesia, cuando nos congregamos para escuchar palabra, las mujeres deben callar. Entonces note que es muy
sencillo saber lo que dice la Biblia, ¿correcto? La pregunta que debe hacerle usted es, ¿hubo un orden cuando habló en otro lenguaje? Yo le puedo asegurar que una iglesia bíblica que enseña la salvación bíblica no va a haber este problema. Porque hemos comprendido que lo que la Biblia nos dice acerca de las señales era más que nada para los incrédulos. Ahora tenemos la palabra más segura, la palabra profética y más segura. El poder de Dios para salvación es la Biblia. La Biblia es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es eficaz, es poderosa. La palabra de Dios transforma, dice, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es la lámpara, que si un joven dice, si guardara la palabra en su corazón, se apartara del mal. La Biblia tiene mucho poder. Nada se puede comparar a cualquier experiencia que la palabra de Dios. Dicen, aquí no se siente el Espíritu. Digo, ¿cuál Espíritu? Porque el Espíritu de Dios se manifiesta en la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el Espíritu que yo quiero sentir? Si es que vamos a hablar de emoción, es el fruto del Espíritu. Gozo, paz, templanza. Poder en verdad tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquella persona que anda en el Espíritu no satisface los deseos de la carne, sino que crucifica su carne y Dios le da su fruto y puede disfrutar de gozo, alegría. Tiene un cambio grande en su vida donde él tiene paciencia y es moderado. Ese es el verdadero o la verdadera evidencia del fruto del Espíritu. Pero el sentir algo, claramente no es lo que dice la Biblia. Y de las estadísticas que he buscado, la mayoría de la gente que habla en lenguas son mujeres. Cuando vimos claramente que en este contexto de hablar en lenguas la mujer debe callar. Y si en algunos es que yo tengo mensaje, amén, todos tenemos mensaje, hay que predicar el Evangelio. Hermanita, usted puede ser gran instrumento de predicar el Evangelio. Es que yo quiero profetizar. Hay tiempos donde la mujer va a poder enseñar a otras damas. Claramente en Tito 2 nos dice que son maestras del bien, que enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Por eso aquella mujer que no ama a su marido no debería ni querer enseñar. Todo esto es tan importante que también ser un maestro de otra persona. Dice, muchos ofendemos muchas veces. Y aquella persona que se hace maestro, más grande condenación recibe. Por eso no todos son maestros, no todos deben enseñar, no todos. Entonces no se trata que discriminamos a un género, no. Contrario, si queremos que las damas enseñen. Pero hay lugar donde la dama puede enseñar. Usted puede florecer predicando el Evangelio, enseñando a niños, enseñando a señoritas, enseñando a mujeres. Usted puede ir y decirle a sus propios hijos, es su mejor escuela, usted puede lucir, enseñar a sus propios hijos lo que la Biblia le ha enseñado a usted. Pero en la iglesia, en este contexto de hablar en lenguas, ¿las mujeres pueden hablar en lenguas? No. ¿Qué tal si me dicen, pero yo he hablado en lenguas? ¿Qué puede decir usted? Muchos como que no saben cómo responder a eso. Yo digo, pues, no te creo. ¿Cómo que no me crees? Pues no. A ver, suéltate aquí. No, pues que tiene que ser. ¿Tiene que ser qué? Bueno, lo que tú hiciste, tu experiencia, ¿se basa en la Biblia? ¿Cómo? Lo que tú estás diciendo, ¿está en las Escrituras? Bueno, sí, Hechos 2. No. Vamos a ver lo que dice Corintios 14. Quiero saber cuáles son los requerimientos para una persona que debe hablar en lengua. Si tú murieras el día de hoy, ¿estás seguro que irías al cielo? No, pues no, la salvación se pierde. Entonces tú no calificas para recibir ni el Espíritu Santo, ni el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas. Entonces lo que tú hiciste no es de Dios. La Biblia dice claramente que el diablo hace prodigios. El diablo hace señales. Y en los últimos tiempos es cuando más se van a manifestar las obras del diablo. Y este fenómeno que estamos mirando es un movimiento satánico porque es antibíblico.
Por eso el mensaje es cómo hablar en lenguas bíblicamente. Padre Santo, damos gracias por este día que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes no solamente a comprender bien este tema para nosotros mismos, para ser edificados, para poder nosotros contender por la fe, para también, Padre, nosotros persuadir y convencer a los que contradicen. Sé que hay un movimiento fuerte y poderoso del diablo en estos tiempos, donde la gente está confundida y está siendo llevada cautiva por un movimiento que tiene la etiqueta de cristianismo. Y esta gente no entra ni deja entrar. Y es por eso que con celo, Señor, nosotros predicamos tu palabra, especialmente en estos días donde los medios pueden llegar a muchos lugares. Y sé, Señor, que no hay nada mejor que una persona pueda escuchar que el Evangelio. Y suplico, Padre, que tu palabra pueda seguir salvando las almas a través del Evangelio. Y que nosotros seamos instrumentos tuyos para predicar el Evangelio. Yo ruego, Señor, que tú bendigas a nuestros seres queridos, familiares que aún están siendo cegados por este movimiento, han sido cautivos, que tú puedas librarlos, Señor. Y quizás, Señor, que tu palabra si se nos da oportunidad de hablar con ellos, que lo hagamos con denuedo y con amor, pero que seamos directos con ellos. Y que seamos nosotros fortalecidos para dar una respuesta de nuestra fe. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.